Esta mañana vamos a continuar con la serie de mensajes del libro de los Hechos. Le invito a abrir su Biblia, Hechos capítulo 12. Hay algunos hermanos que están de vacaciones, así que no están aquí. Algunos por motivos personales o por diferentes razones, pero bueno, esta mañana hemos venido y venimos a escuchar la palabra de Dios, independientemente de quién sea el que le toque predicar. Cada vez que se abre la Biblia y se la predica fielmente, lo que escuchamos ¿qué es? Es la voz de Dios, ¿no? Hechos capítulo 12 nos cuenta una historia muy interesante. ¿A quién le gustan las historias? ¿Bien? Yo creo que desde niños nos hemos familiarizado con diferentes historias. Por ejemplo, historias como, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? ¿Qué otras historias le gustaban cuando era chico? A ver, le puede levantar su mano y decir, a ver, ¿qué historias te gustaban a ver, Rocío, cuando eras chica? La Caperucita Roja, mira vos, interesante. Después fuimos creciendo y empezamos a leer libros y empezamos a ver películas, ¿no? Y empezamos a enamorarnos de las historias, ¿bien? ¿Cuál es tu película favorita, Jazmín? Te agarré justo comiendo. ¿O Cristian? ¿O Marianela? Ah, muy bien, muy bien. A Cristian le gustan las Avengers. ¿A quién le gustan las Avengers? A muchos le gustan las Avengers. Bueno, a ver el hermano Germán, a ver, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, te vendiste con la edad, hermano. No, bueno. Qué linda serie, ¿no? Bueno, todas estas películas, todas estas historias, en general, vamos a decir la verdad, en general, tienen una cosa en común. Que todas estas historias terminan bien. ¿Bien? ¿A quién le gusta las películas que terminan mal? Vos vas al cine y vas a una película y está el héroe principal y el héroe termina mal, o sea, muerto, no sé. Pues sí, che, pagué, no sé, 1.000 pesos para venir, me entretuvieron 2 horas y todo termina mal. No puede ser. ¿Bien? Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto tiene una explicación. Porque el ser humano, Dios le ha implantado una verdad que el ser humano tiene que vivir de tal forma que las cosas terminen bien. Hemos sido creados para que las cosas terminen bien. Nos gusta que las cosas sean para bien. ¿Bien? Ahora, en esta historia que vamos a ir leyendo, vamos a ver que primero se presenta un conflicto. Se nos presentan los personajes y se presenta un gran conflicto. Luego, la iglesia es llamada a hacer algo y la historia termina de una forma que no le voy a decir, pero me imagino que ya se están imaginando. Bueno, primero vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver de qué se trata el conflicto. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5 dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¿Bien? Acá se nos presenta la situación. Se nos presenta a Herodes y se nos presenta a la iglesia. Y a 2 individuos, 2 nombres específicos de la iglesia, 2 que eran apóstoles. ¿Quiénes eran? ¿A quién se nombra? A Pedro y Santiago. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar viendo quién era Herodes. Herodes no es el Herodes que se nos presenta en el Nuevo Testamento cuando nace Jesús, ¿bien? Sino que es probablemente el nieto, ¿bien? Pero para que ustedes sepan de qué tipo de hombre estamos hablando, les voy a dar solamente un ejemplo.
el César, digamos, creo que se llamaba Octavio, el primero, él decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que ser su hijo. ¿Bien? ¿Y por qué lo decía? Porque Herodes había matado muchísimos de sus hijos. ¿Vieron? Generalmente los reyes, por miedo de la conspiración, ¿qué hacen? Empiezan a bajar a todos los que están al lado. Bueno, Herodes hizo eso, pero con sus hijos. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de gente muy cruel, ¿no? Que había llegado a ese lugar de poder. Algunos de nosotros a veces estamos muy frustrados por lo que nos gobierna. Bueno, déjeme decirle, los de la antigüedad eran peores. ¿Está? Bueno, entonces dice que Herodes arresta y mete a gente de la iglesia preso a fin de maltratarlos, y a uno de los apóstoles, que era el hermano de Juan, lo asesina y lo mandó matar a espada. Los judíos ven esto y les agradó, les gustó. Bien, entonces mandó a apresar a Pedro. Y qué ironía, fíjense, esto sucede en la época similar en que a Jesús lo habían arrestado y luego lo habían asesinado. Bien, entonces arrestaron a muchos miembros de la iglesia, mataron a Santiago y a Pedro lo encarcelaron para llevarlo a juicio luego de la Pascua. Ahora, ¿usted cree qué tipo de juicio podría llegar a tener Pedro? Injusto. ¿Usted se cree que Pedro podría tener? Bueno, te vamos a leer tus derechos, Pedro. Tenés la posibilidad de elegir un abogado defensor. No, o sea, a Pedro, después de la Pascua, ¿qué le iban a hacer? Lo iban a asesinar. ¿Bien? Entonces, acá se nos presenta la escena. Ahora, dejamos un poco esta parte y vamos a tratar de ver esta escena a lo largo de toda la historia de la Biblia. ¿Bien? La historia de la Biblia comienza con un gran conflicto, un conflicto cósmico. Luego de la caída, Dios le dice a la mujer: voy a poner enemistad entre tu simiente, es decir, entre tus descendientes, y los descendientes de la serpiente. ¿Bien? Y si usted traza la historia de la humanidad y la historia de la Biblia, va a ver que siempre ha habido un grupo que trata de oprimir y someter al otro. ¿Bien? En el libro de Génesis, en el capítulo 4, tenemos el primer ejemplo. A ver si están despiertos, me van a decir un nombre. Caín y Abel. ¿Bien? En el capítulo siguiente se nos da el primer ejemplo de cómo los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente se comportan. ¿Bien? Dice la Biblia que Abel ofrece un sacrificio, Dios ve con agrado el sacrificio de Abel. Y Caín ofrece un sacrificio y Dios no le agradó de la misma forma que el sacrificio de Abel. Ahora, ¿qué hizo Caín? Caín fue y dijo: ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas, la próxima vez que me toque sacrificar a Dios, lo voy a hacer de corazón y mejor. No fue esa su actitud, sino que se llenó de envidia, de odio, de rencor. Y Dios lo vio y le dijo: ¿por qué estás tan triste? Dice, el pecado, dice, está a la puerta, a tu puerta, no dejes dominarte por el pecado. Ahora, ¿qué hace Caín? ¿Escucha la voz de Dios? No, va y asesina a su hermano, ¿no? Y el libro de Juan, en primera de Juan, dice que Caín asesinó a su hermano porque era del maligno. ¿Bien? Entonces yo no quiero que nosotros desconozcamos que en la historia de la humanidad, en este pasaje lo vemos claramente, hay personas que trabajan para el maligno y son del maligno y que se enfrentan a todos aquellos que siguen la verdad, que son hijos de Dios. Acá Herodes es un agente de Satanás que se opone a la verdad de Dios, que se deleita en arrestar a la iglesia, en matar a Santiago y a poner preso a Pedro. ¿Bien? Ahora, es importante que entendamos que esta historia no es algo del pasado. Es una historia que estamos viviendo hoy en día. Usted sabe que el siglo XX y los principios del siglo XXI es la época donde hubo más mártires en la historia de la iglesia. Ya vamos a invitar a un hermano que, gracias a Dios, está en Córdoba, que trabaja por un ministerio que se llama
la voz de los mártires. ¿Bien? ¿Y por qué es necesario que haya alguien que trabaje en un ministerio y sea la voz de los mártires? Porque los mártires, ¿qué pasa? No pueden hablar. ¿Bien? Entonces nosotros también, hermanos, vivimos en medio de este conflicto, en medio de una guerra espiritual donde se oponen contra el conocimiento de Dios. Usted lo sabe. A ver, si vos sos cristiano y levantás bandera y empezás, no hace falta que hables de Cristo, empezás a decir la verdad, te empezás a comportar honestamente, vas derechito en tu trabajo, en la escuela, por la vida, ¿qué pasa? Eso empieza a levantar envidia, empieza a levantar molestias, ¿no? Y si hablas de Cristo, es como una bomba, ¿me entendés? La gente ya empieza a mirar diferente, ¿no? Te empiezan a cargar, ¿no? Y a veces suele haber persecución, ¿bien? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos el tiempo en que vivimos. Nosotros, gracias a Dios, en Argentina, vivimos con libertad. Gracias a Dios, mira, podemos alquilar un hotel, podemos hacer propaganda por Facebook, por todos lados, ponemos nuestros estados, que nos vamos a reunir y tenemos libertad, ¿bien? Sin embargo, tenemos que entender los tiempos en que vivimos. Nosotros no somos perseguidos para ser asesinados, pero déjenme decirles algo, que nosotros somos el blanco del enemigo de una forma diferente. ¿Bien? De una forma diferente. Y le voy a dar un ejemplo que por ahí puede sonar un poco fuerte, pero es real. ¿Bien? Le hago una pregunta. Los presos que están, vos Lucas que sos abogado, los presos que están en libertad condicional, lo dejan salir, ¿no? Pero llevan algo en su cuerpo. ¿Qué es eso? En teoría, digamos. Me miro loco diciendo, bueno, una cosa es lo que se debería hacer, otra cosa es lo que se hace. ¿Tá? Los presos que tienen que estar por ahí confinados a un lugar tienen una tobillera. ¿Tá? ¿Cuál es el fin de esa tobillera? Localizarlos. Es para que se porten bien, para que no quiebren las leyes. ¿Bien? Déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos una tobillera que el enemigo utiliza, y esa tobillera no se nos ha puesto en forma forzada, sino que nosotros hemos ido en forma voluntaria y encima hemos pagado por esa tobillera. Pásame la tobillera, decirle que la tengo ahí. Bien, gracias. Bien, esta es la tobillera, ¿está? Y déjenme decirle, no estoy en contra del teléfono, hay un montón de cosas buenas en el teléfono, en esto, ¿está? Pero quiero que nosotros podamos entender que esto es un medio de manipulación, ¿bien? Detrás de esto hay grandes corporaciones a nivel global que están tratando de cambiar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo compramos, etcétera, etcétera. Son corporaciones que nos están escuchando sin saberlo, ¿bien? O yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Y que básicamente están formando nuestra forma de pensar. El otro día Lucas compartía en el grupo, para aquellos que no están en el grupo, hay un documental que se firmó acerca de la trata de personas. No sé si alguien vio el videíto. Un documental que se habló de la trata de personas y particularmente sobre la pornografía infantil y sobre el abuso sexual en los niños. ¿Bien? Ese documental se filmó y cuando quisieron vendérselo a las grandes compañías, empezaron a recibir trabas. ¿Por qué? Porque eso desenmascara una gran verdad que mucha gente que tiene mucho poder no quiere saber. ¿Está? Yo le estoy dando un solo ejemplo de cómo Satanás hoy actúa. Tenemos que entender el tiempo en que vivimos. Hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. No sé si le ha pasado, vamos a hablar claramente. Nosotros a veces con mi señora hemos puesto una serie, por ejemplo, y la serie empieza re bien. Espectacular. Quizá el primer episodio, quizá la primera temporada, ¿bien? Y ya el segundo episodio te empieza a mostrar una parejita gay
que se aman, que se quieren, ¿no? Y quizás, en mi caso no, porque soy un poco más duro, pero quizás una mujer lo ve y dice, mirá, no está tan mal, si en definitiva se aman. ¿Cuál es el problema en que estén juntos? ¿No? Y cosas como esa nos van bombardeando todos los días, van bombardeando a nuestros hijos, y de repente eso que para nosotros antes era totalmente pecado, de a poquito se empieza a aguar, ¿bien? ¿Y cuál es el problema? Que nosotros le hemos abierto una puerta al ladrón a nuestra casa, ¿bien? ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás es ¿qué? Es un ladrón, pero no es un ladrón que viene a robarte el televisor. ¿Viene a qué? Viene a matar, robar y destruir. Entonces, hermanos, quiero decirles, gracias a Dios no vivimos en una época de persecución, pero sí vivimos en una época de seducción. ¿Qué es lo que es la seducción? Cuando éramos solteros, ¿no? Hacíamos nuestro esfuerzo para conquistar el corazón de nuestras novias, ¿está? O mejor dicho, primero para que fuese novia y luego para que nos diga el sí. Bien, bueno. Nosotros tenemos un enemigo que está todo el tiempo tratando de seducir nuestras mentes, nuestro corazón y nuestras decisiones. Esta es una herramienta, creo que es la principal herramienta, ¿saben? Hay muchas más herramientas, ¿bien? Cada uno debe discernir y pedirle a Dios sabiduría de cómo está trabajando la simiente de la serpiente y el que está detrás en estos días, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos para entender cómo el enemigo quiere seducir nuestras almas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? Volvemos al pasaje, ¿bien? Estaba Pedro encarcelado. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia ante la oposición satánica, ante la persecución? ¿Qué es lo que hace? Fíjese el versículo 5, es clave. ¿Cómo empieza? Fíjense, versículo 5, ¿cómo empieza? Pero, dice, o sea, ante la situación gris, dice que hay una actividad de la iglesia. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Bien? ¿Cuál es la acción de la iglesia? La iglesia se pone de rodillas y ora por Pedro. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la oración? La oración es un acto de fe. Es un acto de fe, un acto donde decimos, Señor, creemos tus promesas. Señor, creemos que ante esta situación terrible solamente podemos ponerlo a tus pies. ¿Bien? Pero también la oración es un acto subversivo. ¿Bien? Porque ¿quién es el rey? Herodes. Herodes el rey, es el que tiene las cosas en control. Pero nosotros sabemos que él es un títere, que hay alguien que lo controla. Pero que detrás de ese que hay alguien que lo controla, hay alguien que es todopoderoso, que pone y quita reyes. ¿Bien? Con mi señora estamos viendo una serie en Netflix, no todo es malo, ¿bien? Que se llama ¿Cómo se hacen los tiranos? ¿Bien? La recomiendo porque es muy interesante, te abre los ojos. ¿Bien? Y lo interesante es que todos los tiranos en la antigüedad tuvieron un comienzo y tuvieron un final. ¿Bien? Ellos se pensaron, Hitler se pensó que podía someter a la humanidad, tuvo un final. ¿Cómo terminó Hitler? Terminó tomando él su propia vida, se suicidó. ¿Bien? Entonces, la oración es un acto de fe y es un acto de asombro, un acto de subversivo. Asombro es lo que tiene Pedro, ¿bien? Lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Dice, la misma noche, versículo 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Pedro dormía entre dos soldados sujetos con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de la mano de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión.
pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Bien? Dios actúa de forma sobrenatural y libera a Pedro. ¿Bien? ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Está totalmente asombrado. O sea, primero que, recuerden, estaba encadenado entre dos hombres. ¿Bien? Pasa la primera, pasa la segunda guardia. Pensaba que estaba teniendo un sueño, una visión. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10, Pedro había visto una visión que era de la sábana donde bajaban los animales. Pedro dice: otra visión, ¿qué significará? Y de repente cuando llega a la casa dice: no, esto no es una visión, estoy libre. Bien, estaba asombrado del poder de Dios. Ahora, fíjense, versículo 12 dice: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodada Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que corriendo sin abrir volvió. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Bien. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Bien. Fíjense, hay cierta ironía acá. Bien. Antes se nos decía que la iglesia oraba fervientemente y constantemente por Pedro. Bien. Cuando Pedro golpea a esta chica, que en vez de abrir las puertas va y le cuenta a los otros, y los que estaban orando le dicen: estás loca. La chica insiste y la gente le dice: no, debe ser su ángel. Los judíos creían que cada ser humano tiene un ángel. Bien. Ahora, ¿qué nos habla de esto? Nos habla del asombro ante la respuesta de la oración. Y acá quiero que podamos profundizar y que Dios ponga en nosotros la fe de Rode. Rode, ¿quién era? Era la chica que fue y dijo: es Pedro. No le abrió, debería haberle abierto, ¿tá? Pero fue la única que creyó. Tenía más fe que Pedro y tenía más fe que toda la iglesia que oraba. Bien. Que Dios permita que cada uno de nosotros en esta mañana podamos ser desafiados a tener la fe de Rode. Ahora, ¿por qué no tenemos fe? ¿Por qué a la iglesia le había costado entender de que Dios había liberado a Pedro? ¿Por qué le costó? Porque acababan de matar a Santiago. Bien, cuando encarcelaron a Santiago, la iglesia estuvo orando, obviamente. Estuvo fervientemente, constantemente orando por Santiago, pero sin embargo, ¿qué pasó? El Señor no respondió a la petición de la iglesia. Bien, y una de las cosas que tenemos que entender a la hora de la oración es que Dios a veces dice que sí y a veces dice que no. Bien, ahora, la verdad, cuando uno se pone a pensar, ¿por qué, Señor, a Santiago no y a Pedro sí? Bien, y le voy a decir una respuesta y se lo voy a decir como lo decíamos en Angola cuando no sabíamos algo. SDS. Bien, entre los médicos en Angola, cuando estábamos trabajando, tenemos muy pocos materiales, no tenemos laboratorio, no tenemos radiografía, y a veces teníamos una idea qué es lo que tenía el paciente. Entonces escribíamos en la receta y se lo mandábamos a otro especialista y le poníamos diagnóstico SDS. ¿Qué significaba SDS? Solo Dios sabe. ¿Está? Bueno, esa es la respuesta a por qué Santiago fue un no y a Pedro un sí. Solo Dios sabe. Esta mañana estábamos hablando con Shirley y pensábamos un poco en esto, ¿no? Y Shirley me decía: mira, si uno lo piensa desde el punto de vista de la eternidad, Santiago fue un privilegiado porque se fue a un mejor lugar. ¿Bien? Pedro
se quedó unos años más, Dios tenía otros planes para Pedro, y Pedro tuvo que pelearla bastante más, tuvo que sufrir, y Pedro ¿cómo terminó? Terminó de la misma forma que Santiago, no bajo Herodes, sino bajo el dominio de Nerón, ¿bien? Bajo el dominio de Nerón. Pedro también fue asesinado. Bueno, ahora, nosotros en esta mañana creo que todos necesitamos ser recordados del poder de Dios y que la oración es un instrumento que Dios utiliza para manifestar su poder aquí en la tierra. Vamos a repasar algunos pasajes que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros confiemos, porque ¿saben qué? Todos aquí luchamos contra la incredulidad. Porque quizá hemos tenido experiencia en el pasado de que como Santiago, Dios tuvo un no. ¿Bien? Pero también es cierto de que también somos poco memoriosos. Y nos olvidamos todas las veces que del cielo vino un sí. Y todas las veces que Dios respondió a nuestras oraciones. ¿Bien? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpeen y se les abrirá. Y Dios dice, ¿qué padre, sabiendo, o sea, si ustedes dicen que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos? Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Bien? Ahora, todas estas afirmaciones de la oración hay que leerlo en el contexto. ¿Bien? Dios no es Aladino. Dios no es Aladino. ¿Bien? Y es importante que lo aprendamos en la lección. Yo cuando era chico creía que Dios era Aladino. Me acuerdo una vez estaba en el consultorio de mi papá y me encantaba el auto fantástico. Germán, a vos también te debe haber gustado el auto fantástico, ¿no? Entonces, había escuchado en la iglesia de que todo lo que pidamos en oración Dios me lo va a conceder. Entonces yo cerré los ojos y oraba y quería tener un auto fantástico ahí en la sala de espera. ¿Bien? Bueno, no hace falta que les cuente cómo terminó, ¿no? Pero Dios ha prometido en su palabra que cuando nosotros oramos con fe, conforme a su voluntad, Dios responde. Dios responde. Aunque muchas veces no entendamos los tiempos de Dios, Dios responde. Déjeme decirle, esta mañana cuando leíamos este pasaje, con mi señora empezamos a orar por ustedes y por algunos de ustedes que no estaban viniendo. Y algunos de ustedes vinieron y no los llamamos y sin embargo hoy vinieron. ¿Por qué? Porque Dios responde. Dios responde. Dios está atento a nuestras oraciones. Santiago capítulo 5 dice que la fe del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho. Si nos da el ejemplo de Elías, ¿bien? Y hay una canción que quizá alguno la conoce, que dice algo así como Elías oró, le canta, dice, Elías oró y ¿cómo es? Y lluvia cayó. Oró Josué y el sol se paró. ¿La conocían esa canción, no? Bueno. ¿Por qué es importante traerlo a colación? Porque Dios es un Dios que está atento a nuestras oraciones. Y tenemos que entender que la incredulidad es un enemigo, ¿no? Y tenemos que entender, cuando hablamos de, por ejemplo, de nuestro país, no sé si pudieron leer, yo el día viernes envié una actividad que se hacía en la ciudad de Córdoba. Hay un grupo de misioneros que vinieron y fueron a orar por la ciudad de Córdoba, en la Plaza Colón, y empezaron a orar por cuestiones muy puntuales de la Argentina. ¿Saben por qué oraron? Por la corrupción en el gobierno, por la drogadicción, por el narcotráfico en la ciudad, cosas como esa. Y yo pensaba, digo, si yo orara por lo menos una vez, por cada vez que me quejo del gobierno, que me quejo mucho, te diría que 2 o 3 veces por día, ¿bien? Yo creo que Dios, otra cosa sería la realidad, ¿bien?
Entonces, hermanos, debemos orar. Debemos orar. No podemos limitar a Dios. Ahora, ya para terminar, vamos a ver el triunfo de Dios. El triunfo de Dios. Volvemos a Hechos capítulo 12. Lo vamos a leer cortito. Versículo 20 dice que Herodes, el 19 dice, al amanecer se produce un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo le tomó declaración a los guardias y mandó matarlo. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bien, Herodes enojado se la agarró ¿contra quién? Contra los guardias. ¿Tá? Fíjese lo que es la maldad, cómo se multiplica. Ahora vamos a ver la última historia en este capítulo, que a simple vista parece otra historia. ¿Bien? Vos lo vas leyendo y decís, bueno, esta es otra historia. No es otra historia. Porque el pasaje empieza diciendo, Herodes arrestó a la iglesia, Herodes mató a Santiago, Herodes arrestó a Pedro. ¿Bien? ¿Qué dice el título del versículo 20 de la Biblia? Dice, muerte de Herodes. Versículo 20 dice, Herodes, vamos a leer el versículo 21, dice, el día señalado Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. ¿Bien? Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo que cuenta esta historia con un poco más de detalle. ¿Bien? Pero básicamente es esto. Herodes dando un discurso ataviado con el ropaje real, tenía un problema con esa gente de Tiro y Sidón. Usted sabe cómo es la política, que se querían congraciar con él. Herodes va y da un discurso y la gente lo adula. Política, ¿bien? Y la gente dice, esto no es la voz de un hombre, es la voz de Dios, ¿bien? Y Herodes, que debía conocer a Dios, porque Herodes, al fin y al cabo, era el rey de Israel. Si bien era un títere de Roma y en realidad era un pagano, pero él debía darle gloria a Dios, decir, no, yo soy simplemente un hombre. La cuestión es que vemos que en la historia, el que tiene la última palabra, ¿quién es? Es Dios. Dios hiere a Herodes y Herodes se muere de una enfermedad. ¿Bien? Se muere lleno de gusanos. Hay un autor muy interesante, dice, aunque este hombre estaba por fuera ataviado, o sea, vestido de un ropaje real muy bonito, por dentro estaba lleno de gusanos, ¿no? Ahora déjeme decirle algo interesante. Pedro y Santiago son, aparte fueron apóstoles y hablamos de ellos bien, son nombres que queremos ponerle a nuestros hijos. En nuestra congregación no hay ningún Santiago ni ningún Pedro, pero está lleno de Pedro y Santiago, ¿no? Digo, Franco, el hijo se llama Pedro, Santiago un hermoso nombre, Tiago está re de moda, ¿bien? Pero déjeme decirle, a mí no me gustan los perros, pero Herodes no se lo pondría ni a mi perro como nombre, ¿está? Nerón no se lo pondría ni al gato del vecino. Nerón fue el que asesinó a Pedro, ¿está? La historia, Dios manejando la historia, se encargó de poner a esos hombres en su lugar. Dios triunfa. Y fíjense, el versículo 24 es la conclusión de toda esta historia. El versículo 24 es la conclusión de toda esta historia. Dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Aunque la simiente de la serpiente haya encarcelado a la iglesia, haya asesinado a un apóstol, haya querido apresar al otro, ¿qué pasa? La iglesia seguía multiplicándose. Había un padre de la iglesia que se llamaba Tertuliano que decía que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia, algo así era, quizás lo estoy citando mal, ¿bien? Los cristianos, vos los matabas, pum, se multiplicaban, ¿bien? ¿Por qué? Porque
había algo detrás que los impulsaba. ¿Y quién era eso? Era Dios, ¿no? La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Ahora, es importantísimo entender, y volvemos ahora al principio, ¿no? A todos nos gustan los finales felices. Déjeme decir una cosa. Yo no sé cuáles son las luchas que cada uno de nosotros estamos peleando. Algunas las sé, no todas. Sé las que compartimos, ¿bien? Y a veces estamos como Pedro, quizás estamos ahí sin esperanza, estamos esperando. Estamos ahí, ¿no? Estamos a punto de ser liberados, de ser sentenciados a muerte, ¿no? Y algunos quizás Dios por el momento viene respondiendo que no, como le pasó a Santiago. Pero déjeme decir una cosa, esta historia es una historia que termina bien para cada uno de aquellos que están unidos a Jesús. ¿A quién le gusta el libro de Apocalipsis? A Jamín no, me dijeron que no le gusta el libro de Apocalipsis. Es un libro difícil de entender, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la clave del libro de Apocalipsis? Se lo voy a decir en una oración. Que Jesús triunfa. ¿Bien? Y si nosotros estamos unidos a Jesús, ¿saben cuál es la última oración en nuestra historia? Es una victoria. Y no importa cuántas luchas tengamos que tener en esta realidad, en este día a día que estamos viviendo, nuestra última oración en nuestra historia es que vamos a vencer, porque Jesús venció. El libro de 1 Juan dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y algo que tenemos que creerlo, hermanos. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza. ¿Alguien vio alguna vez una semilla de mostaza? Yo tenía una hace un tiempo pegada en la Biblia, pero era en otra Biblia. Pero déjeme decirle que es una cosita más o menos así como esto. No sé si lo ve. Quizá un poco más chiquito. Bien. Así era el reino de Dios. Y el reino de Dios se va extendiendo. Se va extendiendo poco a poco. El cristianismo nació en Israel. De Israel, por medio de la persecución, se extendió a todo Occidente. Después se fue a África. Ahora, ¿sabe dónde está creciendo a full la iglesia? Zarpado, como dice Germán. En China. En medio de la persecución, la iglesia subterránea están creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, al final de la historia, triunfa. Terminamos con una palabra de oración. Señor, te agradecemos esta mañana por tu palabra, por esta historia, Señor, que nos hace reflexionar sobre la historia más grande, este conflicto cósmico en el cual nosotros estamos en el medio. Señor, te ruego que como iglesia nos des fuerzas para orar, fe, para enfrentar los conflictos, Señor, y sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a vencer la seducción del enemigo. Señor, gracias a Dios, la persecución no es tan grande, Señor, en este tiempo, pero sí hay una fuerte seducción por nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a cerrar esas puertas, Señor, que a veces le abrimos al enemigo, Señor. Y, Señor, ayúdanos como iglesia a arrodillarnos, Señor, a creer tus promesas, Señor, y a orar fervientemente. Confesamos, Señor, que tú, Señor, cuando oramos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, tú nos respondes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.